Entonces, le consulto a Froilán, ¿has visto eso? Donde publican de que 0% exámenes, 100% proyectos. Sí, más o menos. Sí, y llega y es algo que está bastante moda. Y resulta de que se han hecho estudios sobre si realmente los exámenes son efectivos para el aprendizaje y hay un montón de estudios de distintas áreas que muestran que sí. Lo han probado en el área de la educación en química, de la educación en ingeniería, de la educación en matemática y, y resulta que sí, el llegar a aplicar exámenes hace que las personas interioricen mejor el conocimiento a largo plazo. Esto tiene varias explicaciones. Yo he visto parte en neurociencia que, por ejemplo, cuando una persona tiene estrés, niveles de cortisol más altos, la memoria se les impregna mejor. Entonces, el estar un poquito estresado hace que la persona aprenda más rápido. Fue una de las investigaciones que vi. También vimos una que habíamos presentado aquí en clase de que por ejemplo, para aprender bien, idealmente usted lo hace espaciado a través del tiempo, no lo hace de forma masiva. Todo de un solo el día antes. Y otra cosa que tenemos que tener presente cuando vemos un paper de esta clase es que dice que realizar exámenes es efectivo para que la persona aprenda versus no aplicar exámenes, pero eso no implica que, por ejemplo, proyectos no sean efectivos. Vean, nosotros acá en el curso hacemos exámenes, hacemos proyectos porque cada uno tiene su papel. Entonces veo unas manos levantadas a Joseph González y luego a Brian. Sí, profe, lo que iba a preguntarle como, al final el paper, no sé si realiza una comparación con proyectos, como cuál es más efectivo. Hay papers que hacen, este en particular no, pero hay papers que sí hacen la comparación y más que proyectos hacen, bueno, esta persona va a realizar exámenes y estas personas van a hacer ejercicios en clase con la materia. Entonces, ejercicios y actividades y cosas por el estilo. Al final, ya cuando se requiere un conocimiento real de lo que se aprendió, resulta que es más efectivo el examen. Brian, Miguel. Pero efectivamente, eso es mano que yo a mí me tocó leer específicamente. Porque en realidad lo que vos hablabas de los exámenes, lo que se hace es un aprendizaje masivo, que normalmente, como dicen, como todo buen tico, nosotros estudiamos el día anterior de 5 a 6 horas, dele que dele, pero yo le pregunto a usted la materia 22 días después y se le olvidó, que es normalmente lo que nosotros vemos en el MEP, que ese es un gran problema. Entonces, cuando llegan a la universidad, esos estudiantes no saben absolutamente nada. Te lo digo, creo que también ando por esa parte de pedagogía. Se han visto, en el caso mío, mejores resultados en cuanto a la implementación de proyectos que exámenes como tal. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es del día anterior, como dicen, tragarse esa materia 22 días después, se lo pregunto y no saben absolutamente nada. Y ese es el gran problema. En cambio, con el proyecto se da a lo largo, ya sea un cuatrimestre, semestre, todo lo demás. Entonces, da un acompañamiento semana con semana. Entonces, como dicen, el aprendizaje se va dando poquito a poquito y les queda mejor. Eso que mencionas del espaciamiento, pues bueno, vos lo expusiste, es indispensable. Y hay algo más que se puede agregar, porque no tenemos que desacreditar los proyectos, que efectivamente lo vemos acá en el curso, y es que para aprender usted ocupa exposición, repetición y reintento. Entonces, el solo está exponerse a una actividad, ya sea haciendo proyecto o preparándose por examen, eso le da exposición, lo cual es requisito para el aprendizaje. En particular, este paper está enfocado hacia el área universitaria. Entonces, sí habían verificado, por ejemplo, la efectividad de que la gente salga sabiendo cálculo después de llevar el curso versus hacer dinámicas o algo por el estilo, y sí efectivamente la diferencia era sustancial. Pero es que, profe, ahí va a lo mismo, de que existe un montón de variables
que pueden afectar. Eso puede haber funcionado para esa universidad, pero no quiere decir que lo mismo que usted vaya a aplicar en esa universidad se vaya a ver reflejado en otra o en otra o en otra. Ok. Entonces, de eso hay que tenerle también varias perspectivas, porque ese factor que vos mencionas de esa universidad es válido. De igual manera, por ejemplo, vos ves en lo que es investigación de vacunas, hay gente que llega a esa vacuna y igual le da sarampión. Entonces, esa persona en particular, parece que la investigación no le mapeó, ¿verdad? O sea, que la vacuna no le sirvió. Lo que pasa es cuando tenés ya un compendio de investigaciones a lo largo de universidades, a lo largo de los años, el resultado se vuelve más creíble. Hay excepciones, sí hay excepciones, hay que ser dogmáticos con el resultado, no hay que ser dogmáticos, siempre hay que buscar, la ciencia es buscar métodos nuevos, pero en este caso en particular, esto lo han repetido en N universidades, sí es algo que anda ahí interesante. Sí tiene bastante fortaleza la conclusión. Veo a Gabriel Gutiérrez. Sí, profe, es que me perdí un trocito con el concepto porque primero empezamos a hablar de experimentos cualitativos y entonces como que no le seguí el hilo a la hora de este ejemplo de usar como pruebas, como métodos de aprendizaje. Digamos, al Ok. final, ¿cómo se midió que los estudiantes aprendieron? Me imagino que hubo alguna, o sea, que fueron encuestas, tomaron estadísticas con las notas de los estudiantes para ver si dominaban X y tal tema, o eso no lo volvería cualitativo, más bien, o estoy un poco confundido. De hecho, es que más bien el punto que yo hacía acá era lo de las teorías de aprendizaje es algo que no tiene experimentos por detrás, es algo que a alguien se le ocurrió y con base en eso escribió un librito y ese librito lo empezaron a referenciar y ya se creó esto, que lleguen y lo publicitan. Y el contraejemplo que yo ponía es, por ejemplo, se habla de esto, de que los exámenes no son efectivos, pero hay un montón de investigación detrás que dice que sí sirven para que la gente aprenda. ¿Me explico? Ok. Ahora sí. Gracias por la aclaración, profe. Ok, entonces eso es lo que tenemos. Pero ahí vamos a lo mismo, a como usted encontró esas que respaldan específicamente los exámenes, dan buenos resultados, hay otro montón de universidades que respaldan los proyectos, entonces, ¿con cuál de las dos me quedo? Ok. Vamos a ver, algo que tenemos que tener acá. Hay dos cosas que te puedo decir ahí. No estoy desacreditando los proyectos porque tienen su lugar y acá en el curso tienen su lugar y hay cursos donde el proyecto tiene su lugar. Por ejemplo, en electrónica yo doy taller de sistemas empotrados y la evaluación son tres proyectos porque es un taller, es algo práctico. Entonces, el contexto donde se aplica esto son en cursos teóricos, por ejemplo, cálculo avanzado. Entonces, Pero no sé si vos has visto también que es muy interesante también la propuesta de implementar en la parte pedagógica lo que le llaman simulaciones. Sí. Ahí lo que sigue bien asociado a lo otro que te iba a decir. Con respecto a la ciencia y la investigación científica, vos también te vas a encontrar papers que dicen que las vacunas dan autismo. Dice que la vacuna del sarampión da autismo, que la vacuna del polio da autismo. Entonces, hay que Pero, ser bastante crítico con eso y llegar a poder hacer la distinción. Bueno, tenemos este compendio de información acá, tienen experimentos y luego tenemos estos papers que aplican lo contrario, cómo está la evaluación experimental y con eso derivar una conclusión. En este caso que yo pongo, hay bastante información que apunta que sí. no sé, profe, si vos viste esa investigación que realizaron con respecto a las vacunas que le estaban implementando a las mujeres, a las niñas específicamente, contra el papiloma humano. No. No, bueno, te lo dejo de tarea. Ok. De que hubieron muchos estudios donde comprobaban que realmente lo que generaba en las niñas era infertilidad. Ok. Pero para no atrasarte más en el tema, más bien ahí disculpa por tanta participación, pero sí es un tema bastante interesante. Ok. ¿Alguien más está ahí con la mano levantada? No, estamos. Muy bien, entonces lo importante es
veamos qué hay detrás y veamos experimentos y seamos críticos. Acordemos de que la ciencia no nada está escrito en piedra, nosotros podemos llegar a plantear un nuevo experimento que nos permite llegar a otra conclusión.